Pues bueno, antes de comenzar, en primer lugar, hemos sido un poco descorteses porque no hemos colocado aquí el ámbito en el que veníamos a presentar esta charla a la que nos habéis invitado. Y bueno, la iniciativa de la Red Estatal de Montes Públicos nos parece fundamental para compartir toda esa experiencia, la problemática que tenemos en la gestión. En tono de broma lo he comentado varias veces esta mañana, pero en un país que cada vez tiene más el cariz de un país federal, y donde no ya solo las comunidades autónomas funcionamos más fragmentadamente, pero parece que a veces estamos hablando de administraciones totalmente inconexas, y no debe ser eso el caso de la península ibérica, ni mucho menos, o eso pensamos. Entonces, muchas gracias por la invitación. El recibimiento del Ayuntamiento del Espinar ha sido fabuloso también. Javier ahora mismo no está aquí, no sé si seguirá o no, pero bueno, yo creo que hemos compartido. Yo soy Pablo Blanco, Pablo Fernández Corbis, perdonad. No somos malagueños ninguno de los dos, yo sí soy andaluz. Yo soy madrileño. Él es de adopción, y los dos llevamos tan solo 3 meses al frente de la gestión de este monte de utilidad pública y de este espacio natural protegido. Con lo cual, si tenemos cierta carencia en rigor o tal, espero que lo sepáis entender. La visita de Javier esta mañana nos ha parecido fabulosa, porque ha sido montada de una forma muy práctica, conociendo realmente a los actores, y realmente la introducción yo quería iniciarla casi que por el final, porque cuando nos invitan a estas jornadas, y yo un día, casi un viernes, muy rápido, me leo un poco el marco en el que se presentaban, presión social, pues me lo imaginé, o sea, me lo monté como en el segundo enfoque ya que planteaba Javier, ¿no? de la desvinculación del ser humano con los espacios protegidos, que nos parece que conlleva unos riesgos impresionantes. Y porque en nuestro espacio natural y en nuestro monte público, realmente cuando hemos comenzado con la gestión y a enfrentarnos a la problemática o a las oportunidades que plantea, principalmente creo que el enfoque, de hecho, de principio lo tenemos es totalmente como una presión positiva. Es decir, lo que vamos a buscar es intentar volver a vincular a la población con el territorio, porque entendemos que se está perdiendo. Y sin esa vinculación, realmente no podemos esperar inversión pública ni preocupación social, como ahora os vamos a explicar, con nuestro espacio forestal o natural, medioambiental. Y realmente yo creo que en esta sociedad tenemos ese problema. Y si los políticos no relacionan que hay una demanda de gestión y una demanda de servicios, ya no llamemos servicios ecosistémicos, sino mucho más básicos, poco tenemos que hacer a futuro. Y a futuro, por ejemplo, es en inversión forestal, o sea, en trabajos forestales, o en solucionar el problema de que no hay mano de obra. Nosotros nos hemos encontrado en el siguiente paradigma. Hemos pasado de un extremo a otro. Tenemos un incendio muy grave, el de 2021. Vuestro compañero Carrillo es de esa zona, el de Sierra Bermeja. Y el principal factor limitante fue encontrar trabajadores forestales cualificados. Es que no se encontraban. De ahí se pasa al siguiente planteamiento. Vamos a ir a mecanizados. Tenemos un territorio, nuestro parque natural, el 90% de la superficie tiene más de un 30% de pendiente. No. Se plantean trabajos mecanizados cuando van a ejecutar las empresas, no, pues es que no podemos, pero ¿quién ha planteado esto? No, bueno, es que como teníamos el otro problema, hemos pasado aquí, pero nos estamos volviendo majaras. Y realmente necesitamos dar continuidad, necesitamos gestión e inversión para poder dar estabilidad. Aunque el trabajador luego alguno se vaya al sector hotelero porque tiene mejor convenio o gana más. No, necesitamos esa base y en eso queremos trabajar. Ese es nuestro planteamiento a futuro con nuestro espacio natural protegido y con nuestro monte de utilidad pública. Entonces, por eso vuelvo a repetir, la iniciativa, y espero que tenga continuidad, de crear una red estatal de montes públicos que en muchos casos además son espacios natural protegidos, pues bueno, nos parece muy necesaria. Como veis, nuestro parque natural o nuestro monte de utilidad pública pues tiene más o menos todos los marchamos, algunos son más recientes, pero tenemos un certificado de gestión forestal sostenible, somos ya zona de CEC
desde justo febrero de este año. Correcto. Éramos LIC y bueno, somos monte de utilidad pública desde hace mucho tiempo, como ahora veréis. La presentación, hemos tenido la crisis energética ayer, pero Pablo y yo llevamos sufriendo una crisis con la ofimática desde la semana pasada. En LibreOffice. Entonces va a ser un poco caótica, vamos a hacerla interviniendo como queramos, así que os damos pie a hacerla más caótica todavía, interrumpirnos cuando queráis. Más o menos están las líneas, ¿no? O sea, vamos a intentar hacerla por la hora también, vamos a quitar mucha carga, tampoco veníamos un poquito a ciegas. Entonces tampoco vamos a dar tantas, nos tenía a vuestra disposición para cuando queráis, tanto visitarnos como información sobre nuestro espacio. Vamos a intentar hacerla rápida e ir a las conclusiones y realmente a las presiones y retos que tenemos para la gestión en el futuro. Esa es la ciudad de Málaga. En rojo está nuestro espacio natural protegido o nuestro monte público, que coincide al 100% prácticamente. 97% es monte de utilidad pública. Cuenca del Guadalmedina. ¿Qué tenemos? Pues tenemos inmediatamente, y bueno, muy parecido al Parque Nacional, Pablo, al vuestro, pero nosotros tenemos continuidad física entre la ciudad de Málaga, o lo que se denomina aglomeración urbana de Málaga, con urbanización, como queréis decirlo, pero tenemos la sexta ciudad de España y 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes que no hay datos en realidad, hay algunos datos que veremos, pero en época de verano, que cada vez, por cómo está cambiando la meteorología o el clima, pero se nos alarga desde el mes de marzo ya hasta el mes de noviembre-diciembre. Entonces tenemos casi medio año donde tenemos en torno a 1 millón, 2 millones y medio de visitantes en la zona de la Costa del Sol. Tenemos una muy reducida extensión, es verdad que algunos nos llaman que gestionamos un jardincillo, tenemos 5.000 hectáreas. Y eso sí, en torno entre un 5 y un 10% de la superficie, como decía antes, tiene unas pendientes excesivas. Bueno, excesivas, muy pronunciadas. Y tenemos también, como veremos, un paisaje casi homogéneo dominado por pinares de repoblación, que, bueno, si probablemente muchos de vosotros lo habéis tratado incluso dentro de vuestro estudio. Bueno, ahí veis las erratas, ¿no? Nosotros ya tenemos ahí anotaciones de la edición y ahí veis como desde nuestro monte o desde nuestro parque tenemos contacto casi directo con la ciudad o con el área metropolitana. Para que os hagáis una idea del relieve, Málaga es una de las provincias o departamentos administrativos más montañosos de Europa. En verde veis el resultado de la repoblación, que fue una restauración hidrológica forestal que se inició en los años 30 del siglo XX, y alrededor todo el terreno que, por supuesto, como tiene una vocación agraria, aparece sin vegetación arbórea, pero tenéis allí el puerto de Málaga, la cuenca del Guadalmedina, que es la principal, no sé si tiene, supongo que tendrá puntero. Sí, sí tiene. Ahí está. La cuenca del Guadalmedina y la del Campanillas. Este es el parque natural y os dais, yo creo que da una sensación bastante buena del relieve que tenemos en la zona. Esta es desde una orientación oeste, la misma, el parque natural o nuestro monte público y las dos cuencas que le dan un poco explicación y motivación al origen de nuestro monte y de nuestro parque natural. Es un monte de utilidad pública, está deslindado, tiene proyecto de ordenación, ya vamos por la primera revisión. Antes hubo un plan técnico, fue el primer proyecto de ordenación en Andalucía donde para el inventario se trabajó ya con LIDAR. Entonces, bueno, los datos pues tienen la precisión posible en aquella época. Y bueno, pues los objetivos de la ordenación son los que todos manejamos, ¿no? Pero sí que tenemos nuevo POR y nuevo PRUG desde este año, desde febrero de 2025, aunque se venía gestionando desde hace unos cuantos años, pero eso ha costado que lo publicaran, pero sí quería hacer hincapié en lo siguiente, tanto el proyecto de ordenación como los instrumentos de planificación y gestión de Red Natura 2000 y del Parque Natural identifican el uso público, la educación ambiental, por supuesto, vinculada, y las actividades turísticas vinculadas a nuestro medio como prioritarias.
Bueno, esto es iba a enlazar con, bueno, pues con lo que contaba Javier, ¿no? Con la regulación normativa que tenemos, el desarrollo normativo, porque gran parte de la superficie y del territorio andaluz, casi una tercera parte, forma parte de la Red Natura 2000 o directamente, sin ser figura de la Red Natura 2000, espacios naturales por ley nacional o ley autonómica. Nos pasaba también un poco, aparte de la conectividad, pero tenemos en la ciudad y toda la zona de la Costa del Sol, muy cercana, pero también tenemos otros espacios, como el Torcal de Antequera, que luego veremos, a una distancia muy corta. Y seguro que casi todos habéis escuchado hablar del Caminito del Rey también, que está dentro del top 10 de los destinos turísticos de Europa. O sea, me parece que son 4 millones de visitas, ¿eh? Pues los tenemos todos a menos de 50 kilómetros también. Y tienen mucho interés con lo que yo creo, enlaza mucho con lo que veníamos a plantear. Bien, tenemos ese espacio, tanto de patrimonio forestal como de espacio natural protegido, pero como proviene de esta intervención del hombre, esta restauración hidrológico-forestal, sí es cierto que pero siempre se ha comentado un poco que es un espacio natural protegido metido un poco como un calzador, y no deja de ser cierto. Para nuestra gestión y para que lo planteamos, y para evitar conflictos tristes, Javier, como lo que tú planteabas, que cuando tú gestionas con unos criterios técnicos y con conocimiento, y lo que te encuentras son que te encuentras en fiscalía o te encuentras con rechazo social, porque cada vez más hay una visión urbanita del medio rural, cuando además los actores del medio rural prácticamente, como tú dices, en cuanto nos despistemos los hemos aniquilado, pues no tenemos unos valores ecológicos, unos servicios ecosistémicos, desde luego que sí, perdona, está ahí, pero no tenemos unos valores ecológicos sobresalientes, con lo cual es cierto que nuestra gestión se ve facilitada en posibles decisiones o toma de decisiones que tomemos a futuro. Tenemos, para que os hagáis una idea, tanto de especies que estén o catalogadas como especies amenazadas o en directivas europeas, realmente catalogadas 2 de 18. En cuanto a los hábitats de interés comunitario prioritario, tenemos solo uno y son cerrillares y las tonares. Y en cuanto a la superficie dentro del parque de esos hábitats de interés comunitario, sin hablar del que es prioritario, solo un 15% de la superficie. Entonces, es cierto que eso nos va a facilitar cierta toma de decisiones y la ejecución de ciertas actuaciones. Bueno, simplemente, como valor característico sí que es cierto que, aunque tenemos esas masas de coníferas y cada vez más tenemos la transición hacia frondosas y formaciones mixtas, sí es verdad que, además había un artículo muy interesante con grandes discusiones de estas que se plantean socialmente sobre la biodiversidad que tenemos en sistemas forestales que tienen origen en la actuación del hombre, repoblaciones, básicamente. Muchas veces perdemos el foco de con qué estamos comparando. Si usted está comparando y mira la ortofoto del 56-57 americana y ve qué situación tenemos en el territorio, no me puedes discutir que la intervención y la evolución de estos sistemas que el hombre, como consecuencia del conocimiento y de la gestión del medio, que además no es nueva, ha favorecido la biodiversidad. Y eso se demuestra, por ejemplo, en Monte Málaga, donde ha habido índices de biodiversidad que si tú con parcelas colindantes, donde lo que ahora mismo, aunque sea un sistema agrario abandonado, pues está claro que se ha conseguido. Pero este caso es muy singular. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido con la masa forestal que tenemos es el refugio de las grandes rapaces de toda la zona. Rapaces que tienen su refugio ahí, diario, y su zona de reproducción, pero su zona de campeo está más allá del Torcal de Antequera, que es donde tienen conejos, por ejemplo. Entonces tenemos perdicera sobre un nido, un nido sobre árbol, la mayor concentración de águila calzada de la provincia y, bueno, tenemos también al águila culebrera, aparte de menor. Y luego también tenemos un patrimonio muy curioso, que son minas de agua, y tenemos 2 especies de murciélagos cavernícolas, aparte, bueno, de otros valores. Básicamente
las actuaciones que se plantean en el medio son las típicas de cualquier gestión forestal. Lo único es volver a incidir en la escasez de recursos que los que cuentan las administraciones públicas. A nosotros cada vez más, cómo actuar sobre las líneas que te marca cualquier proyecto de ordenación, pues realmente nos cuesta más plantear un aprovechamiento o los tratamientos de mejora silvícola, porque contamos con recursos muy escasos y en Andalucía, por ejemplo, uno de los motores de trabajos forestales, que era todo el personal que era de la Administración Pública de Infoca, de incendios forestales, se nos ha ido a una empresa de emergencias, o sea, una agencia de emergencias, sí. Que está ya en otra consejería, en Presidencia. Con lo cual, ha habido 2 años de transición en los que los tratamientos preventivos y luego que con eso se aprovecha para mucho más, o históricamente se ha aprovechado para mucho más, se ha perdido. Ahora está en un convenio entre la agencia pública y la empresa pública atrás ejecutando, pero no sabemos el horizonte del año que viene cuál va a ser. Bueno, ese es un poco el escenario. Y, por supuesto, todos los programas y actuaciones o medidas en cada uno de los programas o de aprovechamiento, por supuesto que vamos muy por debajo de lo que plantea el proyecto de ordenación. Bueno, más que nada, y yo creo que esto es algo muy común en toda la península ibérica, no debemos perder la perspectiva de dónde venimos. O sea, la gestión y cómo está hoy nuestro espacio natural o nuestro monte público viene de más de 500 años. O sea, cuando las guerras de conquista y Málaga se conquista aproximadamente en el año 1490, fue toda una política de tierras quemadas, de cortas a hecho, y donde ya automáticamente, en cuanto los Reyes Católicos entran en la ciudad, se pone en uso todos los montes de Málaga. Se ponen en uso agrícola, cultivos sobre todo básicamente de olivo, de almendro y de vid. Hasta tal punto es importante el cultivo de la vid en Montes de Málaga que en el siglo XVIII es el principal motor económico de la ciudad. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, Málaga tiene un impulso económico parecido a lo que está sucediendo hoy día, pero por otros motivos que le ponen más o menos en una competencia con Madrid. El cultivo de la uva, del vino de Málaga dulce y de la pasa tiene tal pujanza que se instalan un montón de familias extranjeras en Málaga, que son los que al final controlan el comercio, y se exporta a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Qué sucede? Pues que hay una roturación de todos los montes de Málaga con esos pendientes de las que hemos hablado, que lo que hacen es favorecer inmediatamente, desde 50, 60 años después de la guerra, de la conquista de la ciudad, comienzan a describirse y están citadas por los cronistas de cada época inundaciones. Inundaciones severas y avenidas que provocan pérdida de vidas y pérdidas económicas cuantiosas, citadas desde el siglo XV. Desde el siglo XVI, perdón. Muchas, no vamos a entrar. Pero es de destacar, para ver la presencia y la vinculación del hombre con el territorio, que en Montes de Málaga, solo en la comarca, llegaron a estar censados 12.000 habitantes. 12.000. Tantos como en la ciudad, en el siglo XVIII, en pleno esplendor. Luego siempre se ha dicho que la entrada filosera es lo que hunde toda la economía basada en las vides de los Montes de Málaga. No es así. Ya venía de una crisis por una mala gestión, por una atomización de la propiedad, porque esas familias que manejaban el negocio no cuidaron, eran inversores y se fueron a otro sitio donde el negocio era más rentable. No cuidaron que las explotaciones fueran competitivas. Entonces, bueno, lo que hubo fue un abandono. La filosera fue el remate. Y se juntó tanta superficie de suelo desprotegido por vegetación como después con el abandono, con una riada ya, que se le llama en Málaga la ría, que fue en 1907, que bueno, provocó muchísimos daños y muertes. Llegó por allí también una visita del rey,
Pero desde 200 años antes ya había nobles que pusieron el foco en la necesidad de restaurar la cubierta vegetal de Montes de Málaga. O sea, no es que estemos descubriendo la pólvora, como decía algo antes. Sí, solo aplicamos un poquito el conocimiento secular y luego ya la ciencia y los conocimientos adquiridos, desde luego. Pero este es nuestro escenario. Y entonces sí es cuando se plantea por fin, después de varias tentativas anteriores, una restauración hidrológico-forestal de toda la cuenca del Guadalmedina, que al final, por el coste que tuvo, si estaba planteada para unas 12.800 hectáreas, solo fraguó o se concretó en unas 4.700. Con lo cual, nosotros tenemos nuestro parque natural, nuestro monte de utilidad pública hoy día. Es verdad que luego vinieron las infraestructuras hidráulicas, una primera presa de regulación pequeñita y otra más que se fraguó en los años 80, pero parte de la cuenca sigue sin tener una corrección hidrológico-forestal hoy día. Y ese es otro de los retos que tenemos. Es cierto que las grandes inundaciones de Málaga, desde que se hizo la restauración hidrológico-forestal y estas dos presas, la inundación ya que sufrió en el año 89 no vino por la cuenca del Guadalmedina, vino por la de Guadalhorce. Pero la de Guadalhorce igualmente sigue, aunque ha estado identificada desde el primer plan hidrológico, una de las medidas prioritarias, la restauración hidrológica forestal de las dos cuencas, no se ha llegado a ejecutar todavía. Este es el paisaje que teníamos. Esta es simplemente para los que no conozcan o quieran ir por la Sarquía, por nuestras comarcas, los paseros, donde se pone la uva a hacerse pasa. Y esta foto es la misma. Esto es el corazón de nuestro monte público, de nuestro parque natural. Y hoy día este cortijo o lagar es este. Y esta foto es, creo recordar, del año 35 más o menos, y este es de la actualidad. Estas son las inundaciones de las que venimos, que no, en fin, hemos tenido Valencia, pero nosotros hemos tenido Dana en Málaga también. Pero es que esto va a volver a suceder. Esto va a volver a suceder. Aquí, allí, y bueno, pues ahí está la restauración hidrológica forestal. Esas son antiguas, las de 1907, y estas son las de 1989. Tenemos un patrimonio forestal, la gestión forestal y la restauración hidrológica forestal es un valor que aún hoy día está, la población local lo tiene muy pendiente. Es decir, Montes de Málaga es un referente para la ciudad de Málaga. ¿Por qué? Porque secularmente, o sea, el que se acabaran las inundaciones y los daños o las pérdidas económicas, los daños y las pérdidas de vida, pues claro, marca toda una población. Entonces, todavía tenemos ese vínculo de la población con el territorio, pero es cierto que lo estamos perdiendo, como se ha comentado en esta jornada en alguna ocasión y otra. Y ese escenario, más o menos, se viene un poquito a complicar, quizás, desde 2023, que habéis hablado también aquí en octubre, de repente pues hubo varios rodales, que de repente hubo seca, y nosotros lo que tenemos en toda la parte sur es, bueno, llamémosle seca, llamémosle un proceso de decaimiento generalizado. Nuestras masas han sido efectivas en cuanto a gestión forestal durante décadas. Entonces, tenemos una superficie, tenemos una masa forestal, pues, casi coetánea, entre 60 y 80 años, con unas espesuras... densidades, efectivamente. Poblaciones hechas de... Entonces, aquí tenéis dos muestras de todo lo que nos está pasando y tenemos alguna diapositiva más. ¿Qué? Densidad, habrá 1000 pies, 1500, sí. Depende de zonas. 1000 y más de 1000 pies y 1200 en algún sitio, sí. Y 60 a 80 años. La parte sur, bueno, es como en todo el arco mediterráneo está habiendo procesos de decaimiento en masas forestales procedentes de repoblación, de coníferas. Es verdad que en la parte norte tenemos muy poca incidencia, pero son todas las zonas del termo mediterráneo o zona más basal y sobre todo con orientaciones a solana. ¿Qué? Sí, toda Alepensis. Sí. Tenemos muy poca superficie. Es Alepensis, pero curiosamente teníamos varios rodales de piñonero, que es una especie que puede ser un poquito más dura que incluso que el pináster, y el piñonero prácticamente se nos ha muerto todo en esta zona, pero todo.
partimos de una condición muy limitante, o sea, partimos de una situación muy limitante que es la que intentaba explicar con mucha rapidez. O sea, imaginaos las toneladas de suelo que se han perdido aquí durante siglos, es decir, tenemos unos suelos esqueléticos y una situación muy estresante en cuanto a la meteorología que hemos sufrido. Nosotros llevamos 2 veranos seguidos con lo que se califican como noches tórridas. Y no es por lo bien que no lo pasemos en el sur. Es que no bajan las temperaturas de 23 grados. Es que no bajan. Es que los suelos deben estar orgánicamente o biológicamente fritos. Entonces, tenemos un proceso, tenemos toda una dinámica de pies secos. Es verdad que no, la superficie parece ser que desde octubre, desde lo que se alumbró en 2023... Los agentes de medio ambiente hicieron un pequeño recorrido basándose en las parcelas que tenían ellos de la red de saneamiento de plagas, hicieron un pequeño estudio y sí es cierto, comentando con ellos, que han hecho el seguimiento, que lleva un año más o menos estable la superficie. Hemos comprobado con imágenes satélite y más o menos están rondando ahora afectadas a más del 50%, alrededor de unas 300 hectáreas más o menos de superficie afectada. Pero sí es cierto, como ha dicho Pablo, que en la zona sur, en laderas con mayor exposición, sobre todo de solana, incluso de vientos salinos, que se ha comprobado que entran las corrientes de viento del mar, hay mayor exposición y los pinos sí están más expuestos que en la ladera, en la cara norte del monte, que hay más laderas de umbría, donde hay más una regeneración de frondosa y alcornoque, es una zona más umbrosa y ahí hay menos afección. Esas imágenes ¿Está aquí? Esa de ahí, esa esto es norte, hasta aquí está el norte y hacia acá el sur. Y en Málaga tenemos también los vientos terrales o de interior, que si bien la media en los últimos 25 años más o menos eran asociados a la de calor siempre, claro, pero si tenemos 2 episodios de terral, en la época de estío estamos ya por 4 o 5. Sí. No bajan las temperaturas, no está, como cualquier proceso de decaimiento, es multifactorial, hay agentes que son primarios y otros secundarios, pero una de las causas que se identifican, o uno de los motores, puede ser incluso una embolia vascular, que cuando empieza la recirculación de nuevo después del verano, le viene el colapso por todo lo mal que lo ha pasado el árbol durante tantos meses. Empiezan a ponerse amarillos. Sí. No, empiezan a oscurecerse, van tonendes y luego ya se tornan amarillos. Y aparte de los pies secos, que siguen secos o que se tronchan, tenemos una caída continua de pies vivos, que en cuanto tenemos un poquito de viento o incluso sin viento y llueve, pues por ese desarrollo radical que tienen, un poco deficiente por la densidad y por los suelos esqueléticos, pues ¿qué? No, piñonero es residual. Todo alepensis. Todo alepensis. Es más, por ahí, en esa fotografía, por ahí va uno de los carriles principales del parque, carril del Boticario. Por y este es otro. Y este es el de Chinchilla Pocopan. Son de los 2 carriles principales que tenemos que hay en el monte. Entonces, tenemos ese escenario de gestión, que bueno, ahora veremos los retos. Aquí hay más fotos de distintas zonas. De nuevo, zonas directamente secas en pie, todo lo que veis aquí está en el suelo ya. Estos son carriles también asfaltados principales que entran a un hotel que tenemos de montaña, nuestra aula de la naturaleza, en una zona de máxima, por donde entran el mayor número de visitantes y bueno, también afecta a la infraestructura, claro. Esto es un fin de semana. Nosotros tenemos una diferencia del 200 casi % de visitantes entre primavera, otoño, invierno y verano. Esto es un fin de semana y te encuentras esta situación, no solo que los visitantes no pueden entrar, sino que de repente tienen el hotel rural o el aula de la naturaleza, tiene un grupo o tiene ahí, yo qué sé, de una empresa alemana que han venido a juntarse el fin de semana en el hotel de tal a hacer una pequeña convención y no pueden salir directamente del espacio, ya no solo por la situación de riesgo ante un problema médico, sino que, en fin, que entendemos que el problema es bastante serio y es en parte donde nos estamos apoyando y nos queremos apoyar, que tenemos un problema de emergencia y de emergencia de protección civil. Porque, como dice Pablo, este carril que es el de Boticario, o sea, este de acá, bueno, vienen carriles por acá, aquí tenemos otro,
Pero claro, es que nosotros, o sea, que eso son usuarios, no visitantes, Pablo, son usuarios diarios y entre semana, que se multiplican. No tenemos bien aforado, en fin, No, ahora lo veremos. Eso. Y luego hay que añadir los 4 o 5 enclavados que tenemos dentro del parque del Monte Público, y hay 5 enclavados, creo recordar, 4 de ellos tienen casas, en algunas viviendo personas de continuo, que se les puede cortar el acceso también fácilmente por la caída de los pinos. Ciclistas sin una prueba, pero que tenemos por miles los fines de semana, pues esto es un carril principal, no es una senda. Y bueno, aquí sigue una prueba organizada, pero ya veis el entramado que tenemos, ¿no? Este es el aula de la naturaleza, donde vienen muchos colegios de Málaga, y está en la pista deportiva, 2 pinos caídos. Que mala suerte que te caiga un pino, justo porque suelen caer cuando llueve, cuando sopla viento y tal, pero oye, que el riesgo está ahí. Esto es de este trimestre, todo. Sí. Por supuesto que tenemos... ¿Por qué enfocar? Porque claro, tenemos tanto combustible ahí muerto que, por supuesto, afortunadamente en Montes de Málaga no hemos tenido ningún incendio de la declaración del parque importante, hemos estado a punto y tenemos alguna situación pues como la que hablamos, pero no hay por qué hacerle ascos, hay que regularlo bien y estar encima de la práctica que se lleve en cada sitio. Esto es una ocupación y esto es un campo de tiro que tenemos dentro del parque. Pues un campo de tiro que viene de los años 70. Bueno, esto vendrá más adelante, pero bueno, estas son situaciones que tenemos en los que, por ejemplo, pues como era eso, uso público y gestión forestal, pues los fines de semana, o esto coincide justo en medio de Semana Santa, pues la entrada esta giratoria con cabezal desbrozador la tuvimos que meter al Tajo a través de cortafuegos, porque a través de los carriles no podíamos en medio de la Semana Santa. Y bueno, esto vendrá más adelante entre cómo vincular de nuevo a toda la sociedad malagueña con Montes de Málaga. Pablo, te doy la pase a la parte de uso público, que no sé. El uso público, con el PON y el PRUC lo tenemos bastante regulado con la normativa. Además, el PON y el PRUC, correspondiente a los Montes de Málaga, no es muy restrictivo, o sea, nos deja hacer en cuanto a aprovechamientos y en cuanto a uso público. La normativa que tenemos restringe el uso de vehículos en actividades de ecoturismo y de turismo ecológico a los carriles restringidos, pero esos sin autorización no pueden pasar. Y cuando es un grupo grande de 4 o más vehículos, normalmente con autorización se les deja pasar cuando no es periodo de riesgo de incendios. Los pilares básicos, sobre todo, como hemos hablado, como ha hablado Pablo, de la ordenación de uso público dentro del proyecto de ordenación, es la función protectora, la principal, como hemos visto, por las inundaciones que tuvo Málaga. Y otro de los pilares básicos es el uso público, y consideramos que hay que vincularlo, como ha dicho Pablo, también con los visitantes, porque no solamente los usuarios que tenemos de la ciudad de Málaga, hay que potenciarlo también para visitantes que vengan otros atractivos turísticos. Dentro del Monte Público y del Parque Natural hay unos atractivos turísticos que consideramos que hay que potenciarlos, porque el Parque Natural anteriormente estaba estructurado por muchas pequeñas fincas, con cada una de finca con unas construcciones que llaman lagares, todas vinculadas al cultivo de la vid. Está haciendo, también hemos visto que el Monte Público, el Cuenca Guadalmedina, junto con lo que es espacio natural, está sirviendo de parque periurbano para Montes de Málaga. Estamos hablando, yo desde mi casa, por la carretera, en 10 kilómetros estoy en el Monte Público. O sea, bueno, en el corazón. En el corazón del Monte Público estoy, entrando por uno de los carriles principales. Presiones y amenazas, como es lógico, todas las actividades de uso público tienen que tener una vigilancia y una regulación. Y también queremos potenciar la educación ambiental. Tenemos un aula de naturaleza dentro del parque, gestionada a través de la agencia pública de la Junta, de Amaya, que sale a concurso y la adjudica una empresa de ecoturismo, con la que estamos en contacto directo a través de programas que también saca Amaya, programas de naturaleza para escuelas públicas. Incluso ellos luego tienen sus propios programas para visitantes que vengan de grupos de turistas, de alemanes o de donde vengan.
Queremos también, aquí hemos puesto esta noticia porque, como ha dicho Pablo, el Torcal de Antequera, que es un paraje, tiene una figura de paraje natural, es muy pequeño, no sé cuánta superficie tiene, no lo recuerdo, pero es de los parajes más pequeños y es el paraje, digamos, el espacio natural protegido de Andalucía con mayor número de visitantes, 270.000 visitantes. También gestionamos el paraje natural de Antequera, los dos, y desde hace un mes. Y bueno, entre rodajes, que ya en un mes hemos recibido ya 3 expedientes para rodajes. Bueno, de drones ya ni hablar, drones piden constantemente, los cuales están regulados, no se les deja volar en cierto periodo y siempre con la condición de que si lo van a potenciar el paraje a uso turístico y tal, se les deja. Normalmente es para uso privado o para grabación, entonces en ese caso no. Y la otra zona es el desfiladero Gaitanes o Caminito del Rey también, que está teniendo mucho impacto turístico, donde van autobuses, ahí hay muchas empresas de ecoturismo que gestionan esos accesos. Está lo bueno que tiene el Torcal, se pretende hacer tiene un centro de visitantes y abajo tiene una barrera y se pretende también poner un control. Hay una lanzadera de autobuses también y se está pretendiendo tener un mayor control, porque la afluencia en los fines de semana es auténticamente brutal. El Torcal tiene 2 rutas de senderismo marcadas, 2 o 3 creo que son, pero el Torcal es mucho más grande y no está señalizado, entonces hay que tener un control de la gente. Normalmente la gente va a esas 2 rutas y al centro de visitantes. Es cierto que el centro de visitantes está también para una empresa de ecoturismo que saca excursiones, pero eso no quiere decir que esa empresa sea la única. Hay otras empresas que piden autorizaciones para hacer senderismo o para hacer una ruta de visionado de estrellas. Hemos visto la conectividad que hay entre los diferentes espacios, no nos vamos a centrar porque ya hemos hablado de esto. Ya nos centramos en los equipamientos de uso público Un segundo, Pablo. Sí. Lo que queríamos es, además se nos quedó atrás por los problemas de montaje, el aeropuerto de Málaga es el segundo en usuarios de España. O sea, tenemos en torno a 20 millones de visitas a la Costa del Sol. Sí. Las administraciones están locas, no saben ya cómo, realmente además es lo que se quiere, como tú comentabas, el visitante, tanto en espacio natural como en algunas zonas, si tú quieres mantener esa línea que para nosotros es básica de Producto Interior Bruto, tienes que ofrecer calidad, si no, en realidad, en cuanto te cambien un poco las circunstancias de la oferta, se te va para otro lado. Entonces, las administraciones, todas las administraciones en Málaga, son conscientes ya no del problema de vivienda que tenemos, como en muchos sitios, sino de cómo complementar la oferta y, sobre todo, hacia dónde llevarla, porque todo está saturado. El Caminito del Rey está saturado, el Torcal de Antequera está saturado, la Costa del Sol está saturada y cómo también luchar contra la estacionalidad, que ya digo, se está ampliando el rango de la bonanza de la meteorología y cada vez, afortunadamente, la estacionalidad no se nota tanto ahí en el sur. Lo notaremos dentro de poco al contrario, que en verano no querrá ir nadie como en Córdoba o Sevilla, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero ahí es donde queremos, por un lado, aprovechar el vínculo emocional y vital que existe con Montes de Málaga y que se está perdiendo por un lado, y por otro lado, esa situación de complementar la oferta turística. ¿Para qué? Pues para que nos hagan caso en nuestra administración, básicamente, y para que haya inversión, así de claro. Estos son los equipamientos de uso público que tenemos en el Parque Natural y en el Monte Público. Tenemos 2 áreas recreativas, una de ellas, la de Torrijos, tiene una zona de acampada controlada, que tienen que pedir autorización para ello. Los senderos señalizados, todos accesibles sin problemas. Tenemos un hotel de montaña, como ha comentado Pablo, y una aula de naturaleza donde hacen actividades de educación ambiental o para visitantes varios, ¿vale? Siempre vinculados a la empresa de ecoturismo. Hay varios miradores, ¿vale? Y hay un ecomuseo que se puso en valor donde es un antiguo lagar que se puso como ecomuseo para potenciar la parte etnográfica que tienen los Montes de Málaga en cuanto al cultivo de la vid que tenía antiguamente. Esta es la superficie, aquí vemos cómo la concentración que tenemos está principalmente, aquí está la ciudad de Málaga, el primer acceso, este es uno de los carriles principales, que es cicloturista, ¿vale? Están señalizados, por aquí iría otro, ¿vale? Como veis, la zona norte, toda del Monte Público, no hay no hay ningún equipamiento de uso público, hay carriles, se podría plantear para poder, digamos, descongestionar esta zona, ¿vale?
Aquí tenemos las superficies y volvemos a la antigua, a lo que he comentado de la zona de acampada controlada. Aproximadamente no tenemos conteo porque no tenemos forma. Este conteo es aproximadamente de 60.000 visitantes anuales, ¿vale? Ha ido en aumento desde la pandemia, ¿vale? Por la mayor afluencia que hubo, por la cercanía que teníamos. Ese conteo lo han realizado más o menos los agentes de medio ambiente como han podido, ¿vale? Pero seguramente serán más de 60.000 habitantes. No sé el día que fuimos, pero fuimos un día entre semana y si no nos cruzamos con 50 personas en bicicleta por uno de los carriles, en un lunes o un martes, en una hora que estuvimos allí. Consideramos prioritario una de las desventajas que tenemos. Se puede ver desventaja o ventaja según el puesto. Desde nuestro punto de vista, cada vez me va a estar convenciendo más de que no tenemos centro de visitantes. Yo veía una desventaja porque tener un centro de visitantes implica que haya más gente y a lo mejor, bueno, puede ser complicado desde la gestión forestal, de tema de aprovechamientos, otro tipo de usos más de gestión forestal. Pero me está convenciendo y vemos prioritario tener un centro de visitantes. Desde el punto de vista de dar información al visitante en cuanto a autorizaciones y prohibiciones de lo que no puede hacer, tenemos una página web de la ventana del visitante que pueden consultarlo, pero eso luego al final las páginas web, yo creo que la gente que está interesada va a verlas, pero el que va allí a darse una vuelta, yo creo que lo ve poco. Y consideramos también montar ahí, en un centro que se llama El Boticario, está el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que puede ser también una idea buena para vincular a los visitantes a que vayan ayer, mostrar ahí una especie de exposición, bueno, ver un poco cómo se trabaja en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que cogen especies de toda la comarca y provincia de Málaga. Consideramos también prioritario la regulación y vigilancia y conservación de las faunas, sobre todo de las aves rapaces. Y la compatibilidad de uso de aprovechamiento, como es aquí la rotatoria que tenemos, que por aquí, no sé si se ve, por aquí atrás había un ciclista que estaba así con la cara diciendo, esta máquina me la estáis metiendo aquí, pues hay que meterla, porque la masa, como habéis visto, está mal y hay que hacerle las claras necesarias. Como hemos comentado, se pretende crear un centro de visitantes en el Boticario, en el antiguo lagar. Es totalmente accesible por un carril en buen estado. Lo del CREA, que es el Centro de Recuperación de Aves de Andalucía, que el centro de visitantes ofrezca mayor información sobre los valores del espacio natural, que pueda informar, aparte de tener la parte, digamos, más etnográfica del Ecomuseo Lagar de Torrijos, ¿vale? Y los otros dos espacios también de equipamiento que hemos hablado. Otra ventaja que tenemos es la gran red de caminos que tenemos. Estamos a unos 170 kilómetros de caminos, entre prioritarios y secundarios. En prioritarios creo que son en torno a 155 kilómetros, por lo tanto, en 5.000 hectáreas aproximadamente hay una gran densidad. Entonces, a la hora de gestionar también tenemos ventaja que hay varios accesos con vallas, otros con cadenas, ¿vale? Los accesos a los centros, digamos, al ecomuseo, al aula de naturaleza, están con carriles asfaltados, en buen estado normalmente. Entonces, es una ventaja tener, aquí vemos todos los puntos diferentes con candado y accesos, o sea, que se puede tener un control también del uso de visitantes en los diferentes caminos. También destacar que todo por aquí va a la carretera de los montes que llaman, que va desde Málaga al pueblo de Colmenar. El monte público lo componen 3 municipios, Málaga, Colmenar y Casabermeja, ¿vale? Es una carretera muy transitada de camino a los montes de Málaga. Como he dicho, la mayor influencia de visitantes está en la zona sur, ¿vale? Que pretendemos con nuevos equipamientos potenciar la zona norte. Las actividades que tenemos están todas, la mayor parte son senderismo, trail, bicicleta de montaña, fotografía también, filmación. Y tenemos prohibido en el polo el censo de barrancos. Esta es una cascada que ha salido con las últimas lluvias. Esa cascada se ve pocas veces, solamente cuando llueve mucho. Y la acampada de lugares habitados también está, igual que está no autorizada, igual que la de Paseo de Perros. Esto es lo que comentaba, así estaba compuesto los montes de Málaga en su inicio, de pequeños parcelas, minifundios. Cada una de ellas estaba compuesta con una casa, el antiguo lagar. O sea, fijaros la población que estaba establecida allí en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XVIII, ¿vale? Y esta es la labor que queremos potenciar en los montes de Málaga. Bueno, esto es una finca privada que linda, ¿vale? Pero para que les dé idea cómo eran los lagares, ¿vale? Este es un antiguo lagar, está en ruina, que aquí tiene un campanario, lagar de Jotrón. Y estas eran las minas de agua. La mayor parte, yo creo que todos los lagares están suministrados de agua directa que viene de los montes de Málaga, bien
por estas captaciones de agua, que son minas de agua. Las minas de agua podían ser drenantes o filtrantes en función si estaban metidas en la ladera o cerca de los arroyos. ¿Vale? Tenían sus puertas, esta tiene una puerta y esta tiene una longitud metida, aquí hay un arroyo, ¿vale? No se corresponde, esta no es la de aquí dentro, ¿vale? Tiene una longitud, nos dijeron, de aproximadamente 25-30 metros metido hacia el arroyo. Eso capta agua durante todo el año y hace que los antiguos lagares pues tengan. Gracias a esos lagares han construido, gracias a estas minas de agua se han construido varias charcas para biodiversidad. Otro de los retos que tenemos es el tema de los incendios. Como hemos visto, no ha habido muchos incendios en los últimos años, ¿vale? Gracias a la buena red de infraestructuras que tenemos, de áreas cortafuegos, etcétera. También tenemos otra ventaja, que tenemos un centro de defensa forestal en Colmenar, donde hay un despacho automático, una litros-portada, ¿vale? Y lo de potenciar otras zonas como oferta complementaria junto con los los dólmenes de Patrimonio de la Humanidad de Antequera, con el Torcal de Antequera y el Caminito del Rey, sin olvidarnos del Parque Nacional de la Sierra de Nieves. En cuanto a estos son autorizaciones que hemos tenido en el año 2023, ¿vale? De su público han sido muy pocas, respecto a fotos, principalmente han sido fotografía y filmación, ¿vale? Aquí vemos la charca realizada para temas de biodiversidad, que se han hecho 5 charcas en todo el parque, ¿vale? Entonces consideramos que hay que potenciar, es una forma también de potenciar la educación ambiental, que colegios, etcétera, vayan a ver esas charcas para todo tema de biodiversidad. Entramos ya otra vez en el tema del decaimiento, que hemos visto que hay una gran problemática, no nos vamos a centrar más aquí, ¿vale? Datos que hemos sacado, como veis aquí está toda la zona sur, es donde hay mayor rodales. Los rodales en rojo, aquí sí se pueden ver un poquito más, ¿vale? Son los que tienen más del 30% de afección, estamos en 129, si sumamos los que están entre el 15 y el 30, que son los que están en amarillo, son 227. Entonces, hay una gran afección. Lo demás son pinos esporádicos que están secos. Esta zona es la que tiene mayor afluencia de visitantes. Entonces, consideramos prioritario que se tengan que realizar actuaciones silvícolas en esa zona de cortar de los pinos. Y tenemos otra labor de que, como hemos visto, que se caigan en fines de semana, hay que llamar a avisar a los agentes, que den aviso, no hay... Como aquí que puedes llamar a una persona que esté trabajando, como hemos visto aquí con SEB y tal, que vengan a ayudarnos, a echar una mano, que llamar, tienen que venir los retenes, llevan un rato, mandarles su ubicación. Bueno, se hace todo más complejo. Aquí varios ejemplos, ¿vale? Las actividades deportivas. Bueno, sí, lo que sí que queríamos también, porque era por compartir, nosotros como estamos intentando encauzar, ya hemos conseguido, entre comillas, vamos a ver cómo concretamos, pero inversión, pues porque tenemos un problema de seguridad pública. Es verdad que parece que sí que bueno, que lo hemos puesto sobre la mesa, pero nos ha llamado mucha atención y va en la línea de lo que hemos estado comentando todo el día y sobre todo pues Javier. A mí me llamó poderosamente la atención al principio lo siguiente, o sea, estamos al lado de una ciudad y de una aglomeración urbana con 1 millón de habitantes, con que parte de la ciudad ha vivido o estaba, porque todos estos montes, esta superficie se expropió y parte de la población que vivía en los montes se refugió en la ciudad de Málaga. Hay un vínculo vital con los montes de Málaga. Yo no he visto en prensa que haya saltado a la luz el problema del decaimiento, puntualmente, pero a la ciudad de Málaga ni al ayuntamiento, que casi todo es superficie municipal, o sea, del término municipal de Málaga, no ha habido una presión social, y volvemos al motivo de por qué entiendo que la presión social incluso o la masificación, incluso que ha planteado Pablo antes, puede ser positiva y debemos aprovecharla. Porque en la Sierra de Baza, que está entre Granada y Almería, en comarcas de interior hubo un problema de decaimiento en 2011 y yo no sé cuánto lleva invertido la Junta allí, pero del orden de 10 millones de euros, porque hubo alarma social. Hay vinculación de la población local con el territorio. O sea, en Cúllar, Baza y en Baza, la gente que levantó la mano, allí no llegan los turistas. Es verdad que cuando todo el boom, alemanes, belgas y tal, compraron fincas por allí, porque yo parecía que mañana estaba comprando la del territorio ibérico entero. Pero
fue lo que nos pasó en 2012 con un gran incendio que llegó desde el Valle de Guadalhorce a Marbella, que se quemaron 12.000 hectáreas, pero rentas afectadas no hubo nada. La gente no vivía de nuestros montes, de las masas forestales. Eso es un problema que tenemos. Si perdemos ese vínculo, es que no tenemos nada en realidad. Esa es una de las reflexiones que queríamos traer. Y eso es lo que a través de, por ejemplo, el centro de visitantes y otras iniciativas que tenemos con las escuelas de FP, que queremos poner en marcha, con asociaciones deportivas, incluso la empresa municipal de transporte, que se quiere vincular con el territorio y poner en marcha iniciativas, pero con continuidad en el tiempo, y le queremos, no sabemos cómo acompañar, porque estamos empezando, a todo lo que organicen y toda su gestión, acompañarla de ese vínculo o esa colaboración medioambiental o ese extra que aportan con sus actividades, porque es verdad que tienen mucha sensibilidad, es que hay interés, pero no sabemos acompañarles o permitirles hacer ciertas cosas, porque a veces, como planteaba Javier, aplicamos un marco normativo muy restrictivo, demasiado para lo que pueden ser nuestros intereses a veces o contraproducente. Entonces, sí que es verdad que hemos identificado que la educación ambiental es fundamental y por supuesto que en todo sitio está relacionada con el uso público y tenemos que buscar fórmulas para potenciarlo, porque en realidad lo que tenemos en el sur, incluso aunque sean usuarios y no visitantes, es gente que va a hacer deporte básicamente. Totalmente. Y que va a entrenar y entra y sale. Y realmente hay poco, lo veíamos en las cifras del Parque Nacional, un 1% de montañeros. Bueno, a lo mejor es como están registradas el aforo, ¿no?, que es a través de los centros de visitantes, pero sí que notamos nosotros, tenemos un montón de solicitudes de autorizaciones para recogida de leñas rodantes, sí, para fotografía, sobre todo de avifauna. Entonces, por ahí queremos enganchar y queremos implicar a los actores sociales, claro, porque son todos los actores que ha ido citando Javier. Es que necesitamos realmente, pues eso, más básicamente reunido, vincular a la población con el territorio y permitir y abrir y ver que esas actividades, porque no identificamos incompatibilidades, pero no es que seamos nosotros, es que viene recogido incluso en los documentos que tenemos o en los instrumentos de planificación y gestión. Y por ahí vamos. Bueno, esto no es más que, bueno, pues ya veis, ¿no? Tenemos carreteras, o sea, carreras de bicicleta, trails que están dentro del campeonato regional, pero la misma empresa, y además hicieron una gestión primorosa, es decir, no queda un residuo, no meten elementos de sonido durante la prueba, ellos mismos quieren vincular, tenemos una asociación que colabora que tiene 1000 socios. Este club lo que tenemos también es que enganchar a gente joven, porque el voluntariado, tal y como está planteado, pues al final somos gente maduretes ya, que es verdad, es que es lo que tenemos. Entonces, mientras no enganchamos a los jóvenes, poco vamos a hacer. Y bueno, pues por aquí puede venir. Esto no es más que lo mismo, es verdad que tenemos zonas mixtas, esto no es más que una errata. Esto es un poco, bueno, es verdad que recursos públicos tenemos muy pocos, y es verdad que agentes, ya cortamos, ¿no? Vale, agentes de medio ambiente no estamos tan mal, es decir, en Málaga hace 15 años había 120 y ahora mismo tenemos 90, pero en nuestro espacio natural o la zona sigue teniendo exactamente los mismos agentes. Lo que pasa es que tienen que cubrir un territorio que lo que hay es que cuando no son de la misma administración, que no es el caso aquí, pero en cualquier momento lo tenemos que, en Madrid sí detienen, lo que tenemos es que demandar también desde una administración a otra o de una consejería a otra. Oye, si tenemos un problema que sí que puede generar porque hemos tenido suerte, lo de los incendios también, podemos tener una fantástica infraestructura, pero es mala suerte, hemos identificado que tenemos barbacoas, tenemos 2 zonas recreativas y que la gente se lleva bombonas. Pues habrá que pedirle que se hagan servicios de fin de semana. Pero todo eso es cuestión de coordinarse y de trabajar. Esto no es más que vamos a saltar sobre esto. No hay incompatibilidad. Es que en todos los documentos que hay tratados no hay incompatibilidad entre el uso social y el uso en realidad o la explotación bien entendida del monte o de nuestros recursos. Las presiones y retos, tenemos todo bastante regulado, no es muy restrictivo. No. Tenemos fortalezas y debilidades, por supuesto, que las hemos ido comentando por encima, y sobre todo, pues son las conclusiones que teníamos, ¿no? Es verdad que sí que entendemos que hay que tener un adecuado marco normativo,
pero que necesitamos facilitar tanto la educación medioambiental como esa vinculación. Y tenemos pues, bueno, varias líneas que queremos desarrollar y veremos cómo nos van saliendo. Pero sí que abajo, nuestra estrategia más o menos creo que va, yo no sé si a vosotros va sucediendo, pero necesitamos vincular al marco de emergencia y protección civil para captar atención, por un lado, aparte de todo lo que hemos comentado, pero nosotros notamos que necesitamos mayor presión social o uso público para la gestión de nuestro espacio. Habrá que equilibrar y habrá que ver bien dónde está el equilibrio, pero de entrada identificamos que nos falta eso. Es un medio para conseguir inversión, recursos. Y porque si no existe en realidad, es como si aquí, por ejemplo, o sea, no, estamos en el Espinar, pero en cuanto... Eso también, o sea, igual, ¿no? Yo creo que hay que ser como súper exquisito, porque muchas de, por ejemplo, las pruebas deportivas, tal, o sea, pues yo en la experiencia cuando estaba en la gestión, o sea, la gente para ese tipo de actividad sigue queriendo el monte como un escaparate y no te lo vincula a entender. Entonces, o sea, está guay porque es la primera forma para entrar, pero luego, o sea, la parte de la educación y de que entiendan que la gestión, o sea, porque igual hasta tienen los árboles caídos y les mola para la prueba deportiva, en un momento dado sí, pero nos faltan senderos. Pero, o sea, entiendo que cualquier puerta que abramos para que se entienda desde esta percepción social de la que tanto nos quejamos siempre, de que no llegamos y que no, y la visión humanita y del discurso que todos yo creo que lo tenemos como muy interiorizado, pero luego, o sea, luego hay que reconducirlo, yo creo que también muy bien para que no sea al final, o sea, ese uso sino que entienda la necesidad de que haya ese otro en la gestión y en la reivindicación de la figura de la gente, como decía esta mañana Javier, ¿no? Que al final te hace ese trabajo de gestión, de contar, de lo que haga falta. Entonces, o sea, yo lo veo, o sea, entiendo cómo lo contáis, pero me parece que es como, o sea, igual, esto es una opinión personal, ¿eh? No es una opinión real. No. Es como eso, ¿no? Como que sirva de entrada. Pero luego hay que también... Sí, lo que queríamos era fomentar una discusión a lo mejor, ¿no? Pero desde los años de experiencia y todo, o sea, cuando tú tienes una demanda, la demanda está ahí. Lo que hay que ver es cómo hacerla compatible. Y, por ejemplo, uno de los casos que no hemos contado, pero aquí sí que hubo y se consiguió sacar pues, circuitos de descenso de bicicleta de montaña. Pero, por ejemplo, en Marbella lo teníamos, nos estaban entrando a entrenar los montes públicos de Marbella y de Ojén, campeones del mundo. Es que ni nos lo estábamos oliendo. Es que hay una posibilidad de crear empresas locales para esa demanda de uso y regularlo bien, que no tiene por qué ser incompatible, que es que muchas veces hacemos así. Los propios chavales de Marbella y de Ojén se montaron sus circuitos dentro del monte público. Al principio era vamos a denunciarlos, pero si eran los que querían cuidar en la zona, si es que ellos eran los que se preocupaban cuando venían usuarios de fuera que se tenía que quedar limpio, que esto tiene que ser así, por eso la educación ambiental entendemos que está. Y lo que queremos es integrar la asociación, el club que organiza el primer trail que ha sido este año de Montes de Málaga, se reunió con nosotros. Lo que queremos es, dentro de todos los jóvenes que tienen, sí, son usuarios deportivos, pero tienen también una sensibilidad medioambiental. Lo que queremos sacar es una línea de trabajo de ellos todo el año de actuaciones medioambientales en el parque y vincularlos, porque van a ser los que transmitan luego. Esa es la idea. Un voluntariado. Nos falta y no estamos porque no hay una conciencia o no existe ese vínculo que vuelvo a repetir y queremos aprovechar esa inercia, que luego puede generar problemas, porque por supuesto a mayor número de usuarios de visitantes, mayores riesgos se dan. Por ejemplo, rapaces forestales, que realmente es que la vulnerabilidad ecológica que tenemos o de recursos naturales, bueno, en general mucho, porque si perdemos la masa forestal, por supuesto, pero rapaces forestales lo tenemos más o menos arreglado, es decir, trabajos forestales van de octubre a marzo y no se autoriza nada a 150 metros del nido en esa época, y los trabajos ahora mismo tenemos a la predicera con 2 pollos. Hemos parado los trabajos forestales en cuanto están a 500, hablamos con los agentes, con los que hacen seguimiento y tal. No identificamos mucha incompatibilidad en la masificación, sí, pero entendemos que, como ellos han hecho en Las Pedrizas,
o en el arroyo, que todo puede encauzarse y puede ser una oportunidad para generar negocio, para que la gente tenga mayor conciencia ambiental y bueno, no vuelva a ser vinculación con el territorio, vamos. Por un lado, me encanta que hayáis terminado así, porque el forestal al uso, que por supuesto somos muy demócratas y nos parece muy bien el uso social, como dice Javier, que entendemos uso público de los sitios, pero bueno, los llevamos a un sitio y tal. En el fondo, lo nuestro es gestionar la masa forestal, hacer esto y los recursos de aprovechamientos, de setas, etcétera y tal. Con lo cual, es como una cosa como obligado, una servidumbre, pues que tenga la gente. Entonces, una posición radicalmente distinta, ¿no? Que es esa, es decir, no, lo importante es que venga y que haga, y coordinar, bueno, habrá que llevarla, habrá que reconducirla y tal, me parece bien. Desde luego, para un forestal al uso, o sea, caduco como soy yo, pues puede ser y resultar un poco sorprendente. Es decir, soy usuario del espinar y me tengo que aguantar a que la garganta esté cerrada durante el verano siempre por mi bien, porque no sé qué me va a pasar en el verano. En aguas vertientes puedo ir, o Peguerinos sí, pero allí, que es mejor, pues no. Bueno, ¿cómo utilizáis el tema de la regeneración de la masa? Porque está en decaimiento, pero tiene una edad que el pino alepensis tiene edad ya de estarse regenerando. ¿Lo estáis acometiendo? ¿Estáis pasando? ¿Estáis esperando que sea el roble el que sustituya? En la zona sur, con los escenarios climáticos, que además los escenarios que hay tratados en el proyecto de ordenación, yo creo que ya van desfasados, o sea, no tenemos regeneración. La parte sur no tenemos regeneración siquiera, pero ni arbustiva, a veces. Entonces tenemos un serio problema. De hecho, desde el principio estamos diciéndole a la consejería, que llevamos muy poco tiempo, que tampoco es que sea una pelea que llevamos de tiempo, pero claro, nos dicen de repente, oye, sí, pero no os preocupéis porque vamos a enganchar con esta línea de financiación europea y os vamos a sacar... Creo que no solo tenemos que quitar el combustible o la masa que tenemos en indicamiento, que tenemos que con regeneración y que queremos investigar además en paralelo, que necesitamos investigación también, porque el escenario probablemente de toda la zona sur donde se cree que es según el proyecto de ordenación óptimo para el pino carrasco, ya estamos viendo que no. Pero es que no solo eso, el algarrobo va a estar... Vamos, nos estamos planteando incluso... vamos a seguir provocando. Estamos hablando ya de sabinas y de tetraclinis articulata. Pero es que el acebuche se va a ver... Entonces, claro, necesitamos además... ciertas experiencias, ver por dónde van y ahí queremos también involucrar un poco a los actores sociales. ¿El qué? A ver, mi experiencia en la región de Murcia es que, claro, el tetraclinis es una especie súper interesante. El problema es que el tetraclinis no funciona o no les había funcionado bien o tarda mucho cuando son plantaciones. O sea, el tetraclinis sale donde quiere. No donde tú quieres plantarlo. Es que nosotros lo tenemos en el parque, Sí, o sea, en plantaciones muy pequeñas, muy localizadas, muy cuidadas. Por ejemplo, en la Sierra Minera sí que han salido adelante, pero luego ha habido otros intentos que, bueno, pues no han tenido el resultado porque necesita también los vientos, la exposición a los vientos marinos, en cuanto lo pones en otra orientación ya no le va tan bien. En fin, es muy interesante, pero es algo que no es tan fácil. Pues por eso queremos investigación también, aparte de que investiguen sobre el decaimiento, que bueno, que puede ser complejo y que habrá mucha tal, pero es que en la transformación de los modelos de vegetación que tenemos, en cambio en la parte norte, estamos por encima casi de 600 metros sobre el nivel del mar y por encima de 600 milímetros de precipitación anual, está funcionando muy bien. Hay en otros sitios de la provincia que tenemos secas sobre encina ya, importantes, y en cambio nos va muy bien. Y la masa mixta y todo el regenerado que hay bajo arbolado de frondosas, pues está yendo muy bien. Pero esa cantidad de precipitaciones anuales, los escenarios de cambio climático parece que pueden ir para abajo, algunos plantean que se pueden mantener. El problema es el régimen de precipitaciones también.
Pues ahí sí nos funciona, es que tenemos dos zonas como Y por supuesto, es verdad, lo podemos hablar aquí porque venimos de madurar y a lo mejor presentamos que tenemos 1 millón de habitantes debajo y que lo que queremos es que todo entrenar y claro que se te ponen las... Se te vuelven aquí todos los léxicos. Pero es verdad que en gran parte es que lo que tenemos es que es un parque periurbano. No, pero a mí me parece, o sea, me parece muy bien como, o sea, lo que te digo, como posibilidad de entrar, o sea, ¿sabes? Que da igual, o sea, que la puerta se abra por donde sea para que se vincule y que la gente vuelva, pero que luego creo que hay que también matizar. La gente sube los fines de semana, va a comer y se baja. ¿Por qué no vincularlo al patrimonio histórico que hay? Que se den una vuelta, ida y vuelta. Bueno, que vean tanto el valor ambiental que tiene el espacio como el valor del patrimonio histórico que hay. ¿Por qué no? Lo que hay, por ejemplo, si habéis visto, no tenemos casi que infraestructura de uso público en la parte norte. Y realmente en muchas zonas rurales se está viendo que el que no haya, por ejemplo, un bar abierto todos los días es un problema social. Nuestras ventas, tú no puedes desayunar, estamos al lado de 1 millón de habitantes y de lunes a viernes, si subes a trabajar a los montes o a visitar, no te puedes tomar un café. Y no siempre. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero los fines de semana. Pues bueno, pues a lo mejor ole por ellos, a lo mejor es que no les salen los números abriendo entre semana. Pues las áreas de influencia socioeconómica que hemos hablado antes aquí y los planes de desarrollo socioeconómico en los ámbitos de influencia del parque, ostras, son instrumentos que están ahí para darle oportunidades a la población local. En principio, luego entrará quien sea, ¿no? Pero que nos parece fundamental, es que una cosa tiene que ver con la otra.